Bueno, vamos a hablar sobre el tallo cerebral. El tallo cerebral está limitado por el cerebelo, superiormente por el cerebro o encéfalo, por su parte inferior por el conducto raquídeo, que contiene la médula espinal. ¿Cómo funciona el tallo cerebral? El troncoencéfalo, para poder cumplir con sus funciones, posee vías ascendentes y descendentes, es decir, tiene vías ascendentes que llevan información sensitiva proveniente de la médula espinal. Recorre tres partes del tallo cerebral hasta su destino, en el tálamo. Las vías descendentes son con información motora que transmitían por el puente Barolio, continúan por la médula espinal para dar su respuesta en las extremidades. ¿Cómo se divide el tallo cerebral? Estructuralmente, el troncoencéfalo se clasifica en dos partes. Primero tenemos el techo de la porción basilar y el tegmento que se encuentra en la parte posterior, anterior y en el centro. Se analiza de una forma longitudinal. Y luego encontramos la médula oblongada o bulbo raquídeo, la cual podemos ver aquí en esta parte de aquí, el bulbo raquídeo, que se une en la médula espinal y el puente Barolio o protuberancia, que se encuentran en el medio o por donde pasan la mayoría de las fibras cerebelosas, y el mesencéfalo, que se ubica más cercano al cerebro y al troncoencéfalo con el tálamo. Aquí podemos ver que el tálamo está en la parte superior y ahí sigue el cerebro medio, ahí lo sigue el puente Barolio, el bulbo raquídeo, la médula espinal, y podemos ver aquí que es el tallo cerebral. Ahora vamos a hablar del mesencéfalo. El mesencéfalo es la estructura del tronco encefálico situada en una posición más alta y por lo tanto más cercana y situada en la parte superior. Aquí podemos ver que es aquí arriba, en esta parte donde está el tálamo. Como otras partes del tronco del encéfalo, intervienen funciones primitivas como la regulación del ciclo del sueño, vigilia y la temperatura corporal, pero también juega un papel a la hora de reaccionar rápidamente entre estímulos visuales y auditivos de manera refleja, así como en el control de ciertos movimientos. Los dos componentes básicos del mesencéfalo son una estructura llamada tectum y tegmentum. La otra es el puente troncoencefálico. El puente troncoencefálico o puente de Barolio está ubicado justo debajo del mesencéfalo, encima del bulbo raquídeo. Aquí podemos ver el puente de Barolio. La más cercana a la nuca está el cerebelo. Esta estructura es la parte del tronco del encéfalo más abultada a su cara anterior. Se comba hacia afuera como si fuese la mitad de un huevo. Es la parte del tallo cerebral, interviene en el control de la respiración, en la transmisión de las fases del sueño y en la regulación del nivel de conciencia, entre otros procesos básicos de supervivencia. Bulbo raquídeo o médula oblongada. Está situado en la parte más baja del tronco del encéfalo, controlado el tipo de procesos automáticos totalmente necesarios para la supervivencia, como el control cardíaco, en donde podemos encontrarlo aquí en medio del puente de Barolio y la médula espinal. Aquí ve. ¿Qué función tiene el tallo cerebral? El tallo cerebral, al ser una estructura central del sistema nervioso, se encarga de dar paso a la información que viene y va hacia el cerebelo y la médula espinal. Asimismo, interviene en la conciencia, sueño, control cardíaco, respiración y además colabora en el trabajo de los nervios craneales. Cuando los nervios craneales que pasan por el tallo cerebral son lesionados, también se afecta el mismo, por lo cual cuando hay lesiones en esta parte de aquí del centro el cerebro medio, el bulbo raquídeo y la médula espinal, pueden venir lesiones o cuando hay lesiones en ese tipo de zonas, vienen enfermedades como la hemiplegia cruzada, el síndrome de Weber y el síndrome de Benedict, las cuales son muy dañinas para nuestros niños o para nosotros mismos. Puede ocasionar daños irreparables. El tálamo es una gran masa de ovoide de materia gris que forma parte de la mayor parte del diencéfalo. Existen dos tálamos, cada uno situado a cada uno del tercer ventrículo. También las láminas. El extremo anterior del tálamo es estrecho y redondeado y forma el límite posterior del oficio interventricular. El extremo posterior se expande para formar el pulvilar, que observamente el cubículo superior. La superficie inferior es continua en el segmento del mesencéfalo.
La superficie medial del tálamo forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo y suele estar conectado con el tálamo opuesto por una banda de materia gris. Aquí, como podemos observar, aquí tenemos la parte de la cara media y podemos observar cierto tipo de partes y se observan de diferentes colores las partes más importantes. El tálamo. La subdivisión está cubierto en una superficie superior por una delgada capa de materia blanca denominada capa zonal y en su superficie lateral por otra capa, la lámina medular externa. La materia gris del tálamo está dividida por una lámina vertical de materia blanca, la lámina medular interna, en una mitad medial y otra lateral. La lámina medular interna está formada por fibras nerviosas que pasan por núcleos talámicos al otro. En la parte superior, la lámina medular interna se divide simulando una forma de Y. Es esta parte de aquí, la que podemos observar aquí, la parte que dice que es una parte en forma de una Y, y las partes medial y lateral se sitúan a los lados del tallo de la Y. Cada una de las tres partes del tálamo contiene un grupo de núcleos talámicos. Además existen grupos menores de núcleos situados en el inferior de la lámina medular interna y algunos están localizados en la superficie medial lateral del tálamo. La porción inferior anterior del tálamo contiene los núcleos anteriores del tálamo. Reciben el tracto mamilotalámico procedente de los núcleos mamilares. Estos núcleos talámicos anteriores también establecen conexiones recíprocas con la circunvalación del círculo y con el hipotálamo. La función de los núcleos talámicos anteriormente tiene estrecha relación con el sistema límbico y tiene que ver con el tono emocional y con los mecanismos de la memoria reciente, en el cual aquí podemos observar que existen los plexos coroides, el cuerpo del Fordyce, tercer ventrículo, el claustro, putamen, el globo pálido, el puente de la protuberancia. También en la parte de acá encontramos lo que es el cuerpo calloso, el septo pelúcido, ventrículo lateral, núcleo caudado, capa zonal, núcleo anterior del tálamo, lámina medular extrema y el núcleo lateral dorsal del tálamo. Aquí podemos observar todo eso. La porción medial. La porción medial del tálamo contiene el gran núcleo dorsomedial o varios núcleos menores. El núcleo dorsomedial presenta conexiones bidireccionales con la totalidad de la corteza proyeccional del lóbulo frontal del hemisferio cerebral. También presenta conexiones similares con los núcleos hipotalámicos. Está conectado con el resto del grupo de núcleos talámicos, aparte de medial del tálamo. Es la responsable de la interacción y la gran variedad de información sensitiva, incluida la somática y visceral y la olfatoria, y de la relación que está la información del sentimiento, las emociones y el estado subjetivo, en el cual aquí podemos observar que podemos encontrar el tercer ventrículo, estría medular del tálamo, avénula, pineal, colículo superior, el colículo inferior, también el nervio traqueal es el que está aquí, el pelúcido cerebeloso superior, surco limitante, pedúnculo cerebeloso medio, colículo facial, suelo del cuarto ventrículo, tubérculo couniforme, tubérculo grosil. En la parte de acá podemos encontrar el núcleo lenticular, la cápsula interna, núcleo caudado, estría terminal, el tálamo. En esta parte podemos encontrar entrada del acueducto cerebral, eminencia media, surco medio, estría medular, área vestibular, triángulo del nervio hipogloso, triángulo del nervio vagal, entrada del canal central,
surco medio posterior, conducto empedimonio. Bueno, ahora vamos a hablar de los ganglios basales. Las principales componentes de los ganglios basales, a pesar de considerarse como un conjunto de núcleos dada a su interconexión, los ganglios basales constan de diversas estructuras diferenciadas y de hecho físicamente es fácil reparar en los espacios que hay entre ellos. A continuación puedes encontrar las principales estructuras de este conjunto de estructuras cerebrales, la cual podemos encontrar el cuerpo estriado. El estriado es considerado la principal zona de recepción de información de los ganglios basales, es decir, se trata de una zona que recibe numerosas proyecciones de diversas áreas cerebrales, integrando información y actuando con ella. Está compuesto por el núcleo neoestriado, compuesto por núcleo caudado y putamen, la cual podemos observar aquí, que se encuentra aquí el putamen, y el otro que está aquí a los lados. Y el cual se encarga fundamentalmente de recibir aferencias basales. También está integrado la información actuada con ella. Está compuesto por el núcleo neoestriado, compuesto por núcleos caudados y putamen, el cual se encarga fundamentalmente de recibir aferencias tracto nigroestriado. Y el núcleo lenticular, conformado por putamen y glóbulos pálidos, el cual está aquí, ¿ves? Podemos encontrar aquí el globo pálido y el putamen, en la cual dice que hay una aferencia entre ellos, en la cual también el globo pálido y el putamen están centrados en el envío de mensajes a otros núcleos cerebrales. El núcleo caudado, situado debajo del lóbulo frontal y la conexión con el occipital, esta estructura está vinculada con la sensación de alarma, avisando de que algo no funciona correctamente, así como la motivación. Esto debe a sus conexiones con el lóbulo frontal, especialmente con el córtex orbitofrontal, en el cual este núcleo caudado lo podemos encontrar en la parte de aquí, que le estoy mostrando aquí, la parte que se ve lila. Ahora vamos a hablar del putamen, en el cual se encuentra en esta parte de aquí, que está dividido, está el putamen y a los lados de la parte posterior está el globo pálido. El putamen es elemento fundamental en el control de los movimientos automatizados, situado debajo del núcleo caudado y unidos por la zona anterior. Se vincula al movimiento de la cara y las extremidades. El globo pálido, el cual se encuentra aquí, está en la parte posterior del putamen. El globo pálido derivado del diencéfalo se sitúa entre putamen y cápsula interna. En este caso posee neuronas mielinizadas que son utilizadas para transmitir información al tálamo y a la sustancia negra, en la cual podemos ver aquí, que aquí se aprecia en la imagen que está así. Aquí está el globo pálido, está acá y está dividido por las dos partes ya mencionadas. La sustancia negra. Localizado bajo el tálamo y el tronco del encéfalo, esta estructura es conocida por ser una de las principales fuentes de dopamina del cerebro. Participa activamente en el sistema de recompensa cerebral, en su conexión con el estriado. Forma parte del tracto nigroestriado. También tiene gran importancia en el control del movimiento fino, tanto de las extremidades como de los ojos. Y como podemos apreciar, aquí está la sustancia negra, se encuentra en la parte inferior del núcleo subtalámico. Aquí podemos apreciar en la imagen. El núcleo accumbens, situado bajo el globus pálido, recibe señales del área tegmental ventral y envía señales al globo pálido. Este núcleo participa en el mantenimiento de conductas reforzadas por drogas y habituación, poseyendo conexiones con el sistema límbico, la cual podemos encontrar aquí, como dice en el texto, dice bajo el globus pálido se encuentra el núcleo accumbens. Podemos apreciar aquí en la imagen. Núcleo subtalámico, situado en el punto de unión entre el mesencéfalo y el tálamo. La principal función que se le otorga al núcleo subtalámico es la de regular funciones motoras, en el cual podemos apreciarlo en esta parte de aquí, que es la unión del mesencéfalo y el tálamo. Podemos apreciar el núcleo subtalámico. La sustancia roja, esta estructura mantiene importantes conexiones con el cerebelo y la médula espinal.
estando especialmente vinculada a la coordinación motriz. Concretamente posee especial relevancia con el control de brazos y los hombros. La función de los ganglios basales, como se ha podido observar en la explicación de sus componentes, la función de los ganglios basales son variadas, participando en los numerosos e importantes aspectos de nuestra vida. Haciendo un repaso general de los aspectos a los que participa, podemos decir que algunas de sus principales funciones son las siguientes. Planificación e integración del control de movimiento voluntario. Una de las funciones por las que más se conoce a los ganglios basales es por la regulación y gestión de las acciones motoras voluntarias. Actuando a través del circuito corticoestriatal, actúan concretamente como filtro inconsciente que inhibe y selecciona los movimientos a realizar, concretamente, ayudando a controlar la postura corporal y a coordinar el movimiento fino, preciso de las extremidades. Los trastornos vinculados al problema de los ganglios basales. Como se puede observar, todos estos elementos funcionales hacen de los ganglios basales elementos fundamentales para la correcta funcionalidad del organismo, las cuales podemos observar aquí que son las partes importantes, las cuales todos estos elementos funcionan y hacen que los ganglios basales sean unos elementos fundamentales para la completa funcionalidad del organismo. Pero, ¿qué ocurre cuando existe una lesión o un suceso provocada por estos núcleos y no se coordinen o actúen como deberían? En este caso no podemos encontrar con alguno de los siguientes problemas o trastornos generales, tratándonos de problemas de tipo de hipercinético, es decir, vinculados al movimiento, la cual podemos encontrar una enfermedad, le voy a dar un ejemplo, como el Parkinson. El trastorno más común y más conocido derivado de un mal funcionamiento de los ganglios basales es la enfermedad del Parkinson. Los síntomas más reconocibles de los trastornos de los temblores parkinsomáticos o el reposo asísmico. También podemos observar que de estos problemas de los ganglios basales, derivado a la enfermedad de lo que es el Parkinson, también puede haber rigidez muscular y pérdida de movimiento espontáneo, junto con una marcada braquinesia o pérdida de velocidad motora y trastornos de la marcha. Este trastorno se da especialmente entre la degeneración de la muerte de la célula dopaminergénica y nigrostriado. Se hace que la transmisión de la dopamina se pierda en gran medida, no llegando la información a la corteza motora, lo cual que si no llega la información a la corteza motora, puede que haya problemas en alguna de las partes que estamos mostrando aquí en el video. De lo que habla de los ganglios basales, puede haber problemas y de cuál se deriva esta enfermedad que he explicado, como es la del Parkinson. La corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por fina película de tejidos nerviosos que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de la corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. A pesar de que, como se explica anteriormente, la corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales, esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células, cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas, en el cual podemos encontrar los lóbulos. Aquí podemos encontrar el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Y también hay las 6 tipos de capas moleculares, la cual la 1 es la capa molecular, es más extremo y por lo tanto más reciente en origen de todos los extractos de la corteza cerebral, conocida también como la capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. La número 2 es la capa granular externa. La segunda capa que conforma la corteza cerebral de la capa granular externa está formada por una gran cantidad de pequeñas células y estrellas piramidales. La capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros distintos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisulares. 4. La capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa
compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencia. La capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entaña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y Martinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna del Baillargeon. La número 6, capa multiforme y polimórfica. La última de estas capas está formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan de la formación de la corteza, el tálamo y los núcleos estriados. Además también incluye células piramidales del cuerpo triangular. Y aquí podemos ver que en el lóbulo frontal podemos encontrar el área motora primaria, el área premotora, funciones intelectuales y superiores, área motora del habla. En el lóbulo parietal podemos encontrar el área sensitiva primaria. También encontramos en medio de ellos que es la que nos permite mover las piernas, tórax, brazo, mano, cara y la lengua. Área de asociación sensitiva. En el lóbulo occipital encontramos el área de la asociación visual, área visual primaria también. Y en el lóbulo temporal podemos encontrar lo que es la memoria, área auditiva primaria y la comprensión e información del lenguaje.